porque si no tengo dictado. Perdón. Buena gente, ya estamos más o menos todos los que están libres. Las chicas están en cirugía. Hola, Mariano, acá estamos todos los R1 y Lisandro está en su casa. Y nosotras estamos todas, Gaby, Anto y Romy están en quirófano todavía. ¿No tenés auriculares? Buenísimo, entonces, si quieren, vayan arrancando. Bueno. Bueno, la clase de hoy es de inductores anestésicos intravenosos. Che. Bueno, bajame el retorno. Bueno, me tocó hacer la clase con la tutoría de Gaby Huanca, así que vamos a arrancar. Como definición, estos fármacos constituyen un complejo grupo de fármacos, o sea, no emparentados químicamente, quiere decir que no son de la misma familia, que tienen como característica generar la hipnosis. Definimos como hipnosis el pasaje de estado de vigilia al de inconsciencia. Generalmente utilizamos estos fármacos para generar la inducción y luego en la anestesia mantenemos la inducción con anestésicos inhalatorios. Nosotros acá utilizamos el sevoflurano. Vamos a hablar del propofol, del tiopental, la ketamina y el midazolam. El propofol, vamos a hablar sobre la composición que tiene
el propofol, que a nosotros nos interesa más que nada cuando hacemos los preanestésicos, que siempre preguntamos algún tipo de alergia, es por la composición que tiene este fármaco en su presentación. Es un medicamento muy liposoluble, está hecho en una emulsión lipídica, tiene aceite de soja 10%, tiene glicerol, tiene lecitina de huevo, y algunos pueden venir con antimicrobianos o no. Y la presentación viene ampollas, las que tenemos acá en el hospital, al 1% de 20 mililitros. Pero existen otras presentaciones que pueden venir ampollas al 50 y también jeringas precargadas ya, que son las que se utilizan para la anestesia intravenosa de objetivo de concentración o volativa, que se utilizan en bombas donde van estas jeringas, solamente para eso. El mecanismo de acción del propofol actúa en el receptor GABA en un sitio diferente de los barbitúricos y las benzodiazepinas. Las jeringas, o sea, lo que estás diciendo, vienen al 2%, no al 50%. No, dije que venían las ampollas que tenemos nosotros, sí. Y también donde leí decía que también existían ampollas que venían de 50 mililitros. Mililitros, perdón, sí. Mililitros. Por eso, porque estamos hablando de cosas diferentes. Una es la concentración y otra es los mililitros de la presentación. Sí, perdón. Bien, las ampollas de 50 mililitros ampollas, al 1 o al 2%, que son las que se usan activa. Claro. Más que y nada las jeringas precargadas también. Exacto. Bien. Solo es. Bien. En cuanto a su mecanismo de acción, actúa sobre los GABA, en un lugar diferente de los barbitúricos y las benzodiazepinas, que lo que hace es, por este receptor, aumentar la conducta hacia el cloro y genera una hiperpolarización. Tienen distintos mecanismos de acción también, agonista de glutamato en el receptor de NMDA, antagonista de glicina, esto más que nada en la médula, que son lo que originaría los epistótonos y las mioclonías, más que nada, que se pueden ver con el uso del propofol, que se da más que nada al despertar del paciente. Tiene efectos antioxidantes y neuroprotector, y también lo solemos usar como antiemético, eso porque disminuye los niveles de serotonina en el área postrema a nivel vulvar. En cuanto a la farmacocinética, tiene una latencia que genera una hipnosis entre 20 y 40 segundos, tiene un efecto máximo a los 90-100, que es donde se genera la mayor concentración del fármaco en el cerebro. Tiene una duración de la hipnosis que dura de 3 a 8 minutos. Esto también va a depender de la dosis, de la velocidad de inyección, y esta duración de la hipnosis se debe más que nada porque tiene una farmacocinética que es tricompartimental, que es cuando sale del primer compartimiento y empieza a acumular en los otros sitios, en otros tejidos, ahí es cuando termina la hipnosis. Y bueno, tiene un efecto hemodinámico a los 4 o 5 minutos que dura 4 o 5 minutos, que genera bradicardia, hipotensión y disminución del trabajo cardíaco. En cuanto a la farmacocinética, la distribución de este fármaco tiene muy alta unión a proteínas plasmáticas, que es del 98-99%, y tiene un modelo tricompartimental, que esto es lo que hablábamos recién, que luego de un bolo la duración de la hipnosis varía entre 5 a 10 minutos, y debido a su veloz redistribución desde el sistema nervioso, desde el sistema nervioso central hacia el músculo y a la grasa. Al ser tan liposoluble, se acumula en la grasa y por eso es tricompartimental. También hablaban de los artículos que leí, explican la semivida en contexto sensible, que esto se refiere más que nada cuando se hace una anestesia intravenosa total con propofol. Y que bueno, decía que la semivida en contexto sensible luego de 3 horas de infusión es menor a 12 minutos, y para infusiones que duran más de 8 horas es de 40 minutos. Cuanto más dure la infusión, más va a durar la semivida de contexto sensible. Esto se debe a su acumulación en los tejidos grasos, porque es muy liposoluble. En cuanto a su metabolismo, tiene metabolismo hepático y metabolismo extrahepático. En cuanto al metabolismo hepático, tiene conjugación con ácido glucurónico y sulfato.
que esto lo que hace el organismo es para hacerlo más hidrosoluble, que se puede eliminar por orina, y a su vez tiene un metabolismo por flujo que es mayor al flujo sanguíneo hepático. Así que esto es importante porque se podría administrar en pacientes que tengan insuficiencia hepática o que le hayan sacado hasta el 85% del hígado. Y a su vez tiene un metabolismo extrahepático, ya sea renal, intestino delgado, y en la administración en bolos tiene un primer paso a nivel pulmonar, que es de un 30% su metabolismo. En cuanto a las dosis, va a depender de qué tipo de paciente utilicemos para la inducción, qué tipo de paciente tengamos para hacer la inducción. Generalmente utilizamos en los adultos de 2 a 2,5 miligramos kilo. En los niños, por tener un gasto cardíaco elevado y un aclaramiento también elevado, se utilizan dosis más altas, de 2,5 a 3,5 miligramos kilo. Y en ancianos, ASA 3 y ASA 4 se utilizan menor dosis, por lo contrario a los niños. Un gasto cardíaco disminuido y un aclaramiento también disminuido, entonces se utilizan menos dosis, de 1 a 1,5 miligramos kilo. También tenemos dosis de mantenimiento, que son de 100 gamas kilo minuto, y de sedación, que de 25 a 75 gamas kilo minuto, que esto lo administramos cada 5 o 10 minutos. Lo vamos administrando de esa forma, en bolos. Y bueno, y antiemético por el efecto que tenían a nivel vulvar, se administran 10 a 20 miligramos cada 5 o 10 minutos también. Los factores que influyen sobre la farmacocinética, ya algo adelanté con la edad, por ejemplo, en niños, y la edad es lo más importante en niños y adultos. A tener mayor edad disminuye el compartimiento, por ejemplo, central y el aclaramiento, y eso explica por qué hay que cargar menos dosis, hay que disminuir la dosis. El sexo, también las mujeres despiertan más rápido, también por el mismo motivo, tiene un volumen de difusión disminuido y un aclaramiento aumentado. Y en cuanto a la obesidad, la inducción sería con la misma dosis, solamente se debería aumentar la dosis de mantenimiento por ser de tipo tricompartimental. En la inducción no habría problema, y solo cuando la tenemos de mantenimiento, al ir fijándose en las grasas, necesitaríamos más dosis. Y bueno, algo que también ya adelanté, la insuficiencia hepática no sería problema, porque tiene alto flujo hepático de metabolismo, que era de 25 a 35 mililitros kilo minuto. Bueno, efectos en el sistema nervioso central, tiene efecto hipnótico, una duración de 5 a 10 minutos, y el despertar suele ser, los pacientes refieren, un estado de ánimo alegre. Disminuye la presión intracraniana y la presión de perfusión cerebral, porque también desciende la presión arterial media. Y bueno, la autorregulación y la reactividad del dióxido de carbono se mantienen en un individuo sano. También es el neuroprotector, por lo que hablamos anteriormente, porque disminuye el consumo cerebral de oxígeno, y bueno, disminuye náuseas y vómito, y tiene propiedades anticonvulsivantes. En cuanto a lo cardiovascular, genera hipotensión luego de una inducción de 25 al 40% luego de la inducción, y si la tenés en infusión continua, te va a mantener la TA 20% debajo del ingreso del paciente. Genera bradicardia, inotropismo negativo, generando un menor volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco, y tenemos factores de riesgo para la hipotensión en estos pacientes que utilizamos Propofol, que sería que esté adicionado, que adiciones de un derivado morfínico por sinergismo, edad mayor a 65 años, cirugía abdominal y ortopédica, y el sexo femenino, como ya hablamos hoy, y otros fármacos también, como las benzodiazepinas y barbitúricos, y pacientes ASA 3 también. En cuanto a lo respiratorio, va a disminuir el volumen corriente y va a aumentar la frecuencia respiratoria, y también en el 20-30% de los casos genera apneas, pero generalmente todos los que hemos visto acá, luego del Propofol, genera apneas porque también le hacemos Fenta y otro tipo de medicamentos. Bueno, también genera broncodilatación, y es de elección también en personas asmáticas y que tienen EPOC. Tiene buena relajación y disminución de la sensibilidad del área orofaringe,
pero tiene un problema que al relajar tanto disminuye el diámetro anteroposterior de la orofaringe. Esta es una diferencia, por ejemplo, que después vamos a ver con el tiopental. Potencia, bueno, la vasoconstricción pulmonar hipóxica, que esto sería de utilidad en una cirugía torácica. Y bueno, otros efectos: disminuye la presión intraocular, no desencadena hipertermia maligna, no provoca inhibición en la función córtico-suprarrenal, a diferencia de otros fármacos que vamos a ver. Puede ser usado en pacientes con porfiria sintomática, que todas estas son diferencias que lo puse porque lo vamos a ver en los fármacos siguientes. Lo que sí, esto es importante también, no tanto con nosotros, pero sí en pacientes que están internados en terapia, que aumenta los triglicéridos en infusión continua porque es muy lipídico y tiene mayor riesgo de pancreatitis. Eso se da en los pacientes que están en infusión continua por largo tiempo. Y bueno, es de elección para el uso de dispositivos supraglóticos, por esto mismo que hablé anteriormente, que relaja la musculatura faríngea y reduce los reflejos respiratorios. Como efectos adversos, el más común es el dolor en el sitio de inyección, puede generar tromboflebitis en venas de inyección. Para disminuir esto, no hay manera de sacar totalmente el dolor, pero sí se puede hacer que dure menos. Las propuestas que decían en el artículo que leí, que se podría diluir la dextrosa al 5% para pasar la infusión, y administrar lidocaína y apretar a nivel distal de la vena, esperar unos segundos para que la lidocaína haga efecto y luego pasar la infusión del bolo de propofol. Lo que también era importante era la velocidad al pasar el propofol, que cuanto más lento lo pases, va a generar también dolor, pero va a durar mucho menos. Así que también es importante la velocidad. Y bueno, síndrome de infusión también es importante en pacientes internados en terapia, más que nada, por la cantidad de tiempo que están siendo administrado el propofol. Así que se observa en infusiones con dosis mayores a 5 miligramos kilo hora durante un periodo mayor a 48 horas. Lo que genera es una acidosis láctica, rhabdomiólisis, insuficiencia renal y colapso cardiovascular. Es poco frecuente en nosotros, acá en el quirófano, pero es importante porque puede desencadenar la muerte. Bueno, el mayor riesgo para este síndrome es dosis mayores a 5 miligramos kilo, quemaduras severas, traumas, sepsis, pancreatitis y el estado de mal asmático. Contraindicaciones absolutas son alérgicos a algún componente que tenga la presentación del propofol, como la yema del huevo, y que tenga contraindicación para la sedación o anestesia general. Y las relativas serían epilepsia y convulsiones, ASA 3 o 4, mujeres obstétricas, inducción en menores de 3 años, mantenimiento en menores de 2 meses y sedación en menores de 12 años ventilados en terapia. Bueno, eso fue el propofol. Ahora vamos a seguir con el tiopental, que es el propofol es una droga, perdón, no lo aclaré, una de las más nuevas de la última década o un poquito más. En cambio, el tiopental es una droga vieja, ya conocida, que antes usaban todo el tiempo tiopental. La verdad que nosotros desde que estamos acá, yo nunca estuve en una cirugía que se haya utilizado tiopental, pero es una de las más conocidas, de las más utilizadas desde hace muchísimos años, desde la década de los 70 o antes, ya se utilizaba. Es un barbitúrico de acción ultracorta, tiene gran liposubilidad y unión a proteínas, 85 al 90%. También es importante la velocidad de inyección, porque de eso va a depender la fracción libre o la unión a proteínas. El mecanismo de acción estimula los receptores GABA de glutamato y nicotínicos, y al estimular el GABA es lo mismo que pasaba con el propofol, hiperpolariza la célula con la entrada de cloro. La presentación del tiopental viene un gramo liofilizado, hay que diluirlo en 40 mililitros de solución y queda al 2,5%. ¿Sí? Al igual que el propofol, es de distribución tricompartimental por ser lipofílico. Tiempos de vía media, tiene una fase de distribución rápida, que es de 2 a 4 minutos, una distribución lenta, que esta sería, la distribución lenta sería la vía media de eliminación cuando está pasando al compartimento graso, que es de 45 a 60 minutos, atraviesa la barrera hematoencefálica con rapidez por ser liposoluble,
Y la rapidez de inicio está relacionada con la concentración plasmática, con la velocidad de infusión, como hablé, porque a mayor velocidad de infusión tiene menos unión a proteínas plasmáticas, entonces la fracción libre, que es la que hace el efecto, tendría más concentración. El efecto hipnótico dura alrededor de 5 minutos. Con una infusión continua se produce un retraso en la recuperación por ser tricompartimental, que a diferencia del propofol, por ejemplo, los pacientes que tienen infusión continua con tiopental van a tardar mucho más en recuperarse, hasta 12 horas pueden llegar a eliminar el fármaco. En cambio, el otro tiene un metabolismo hepático y extrahepático, entonces se elimina más rápido, aunque quede en la grasa y no te hacía efecto. En cambio sí. Y bueno, hay que tener cuidado con la inducción enzimática, porque induce las enzimas hepáticas, entonces habría que aumentar las dosis de otros fármacos con la cual hagan interacción. Las dosis que se utilizan en inducción de 3 a 5 miligramos kilo, el inicio de acción es de 10 a 30 segundos, y tiene un mantenimiento de 50 a 100 miligramos cada 10-12 minutos. Y a su vez tiene una dosis neuroprotectora, que es una dosis baja de 1 miligramo kilo, y esto se debe a uno de los tantos mecanismos de acción que tiene, que es que bloquea los canales de calcio y hace que no genere apoptosis. En cuanto a la farmacodinámica, el sistema hace efectos en el sistema nervioso central, como ya hablamos. La hipnosis aparece en los 30 a 45 segundos, dura de 3 a 5 minutos, porque tiene una rápida distribución, tiene propiedades anticonvulsivantes a dosis anestésicas, disminución del consumo de oxígeno en la fase inductora, mayor disminución de la PIC con respecto a la disminución de la presión arterial media, por lo tanto te aumenta la presión de perfusión cerebral, porque te disminuye la PIC, pero no te disminuye tanto la presión arterial media. Entonces te aumenta la presión cerebral, de perfusión cerebral. Pulmonares, depresión de la ventilación, que conduce a una apnea transitoria, y permanece el reflejo laringio y traqueobronquial, que esto habría que tener cuidado porque te puede generar laringospasmos también. En cuanto a la cardiovascular, cuando se realiza la inducción disminuye del 10 al 25% la tensión arterial, el gasto cardíaco y el volumen sistólico. La disminución del gasto cardíaco es por el inotropismo negativo, disminuye la precarga, aumenta la capacitancia venosa, y tiene una disminución transitoria del tono simpático, que luego compensa por activación de varios receptores por hipotensión, que es otra diferencia con el propofol. El tema que los varoreceptores acá están como activados y con el propofol no. Tiene aumento de la frecuencia cardíaca por hipotensión y disminución del gasto cardíaco, lo que lleva a un aumento del consumo de oxígeno por miocardio de hasta el 50%. Entonces acá deberíamos tener cuidado en pacientes con insuficiencia coronaria, y los efectos son dependientes de la dosis y de la velocidad de infusión, como ya explicamos anteriormente. Otros efectos que tiene: efecto renal, disminuye el filtrado por genera oliguria por secreción de ADH, y complicaciones, acá hay que tener, lo puse en negrita, además de la hipersensibilidad y locales, de la porfiria aguda, porque genera estímulo de la enzima ALA sintetasa, que es la que nos genera la porfiria aguda, ¿sí? Y bueno, como complicaciones locales, necrosis cutánea, por eso nunca se inyecta intramuscular o subcutánea, y también isquemia local por inyección arterial, que si nos llega a pasar alguna vez, lo que deberíamos hacer es mantener ese catéter o vía arterial, y ahí pasar oligocaína, cloruro de sodio al 0,9 y heparina, para contrarrestar esta isquemia local, que lo que hace es distalmente palidez, falta de pulso, y termina en la necrosis. Así que hay que tener muchísimo cuidado con esto y no inyectarlo por vía arterial. Contraindicaciones absolutas: la porfiria aguda, y las relativas, más que nada lo cardíaco, por lo que hablé de que aumenta el consumo de oxígeno cardíaco, después que las relativas serían insuficiencia cardíaca descompensada, insuficiencia coronaria aguda y una hipovolemia. Las indicaciones: inducción y mantenimiento de TIVA, protección cerebral en sujetos con riesgo de isquemia cerebral, y anestesia en procedimientos de corta duración, y el manejo del estatus epiléptico, porque también se utiliza como anticonvulsivante por ser un barbitúrico. Eso fue de tiopental. Ahora pasamos a la ketamina. Ahí se me fue. Ahí está. La ketamina es un agente analgésico
y anestésico disociativo. Perdón. Pensé que alguien hablaba. Ahí sigo. Ahí está, se nos habían mezclado los micrófonos. Es un agente analgésico y anestésico disociativo. Produce rápidos efectos sedantes, analgésicos y amnésicos. Produce broncodilatación y los mantenimientos del reflejo de la vía aérea, del tono del sistema nervioso simpático. Esto también sería importante para pacientes asmáticos o EPOC, pero la diferencia es que la ketamina también lo que produce es mucha secreción y mucha salivación. Entonces estaría bueno administrarlo con un anestesiólogo con anterioridad para evitar estos procesos. A nosotros lo que nos complica esto es que se nos puede aspirar el paciente. Tiene propiedades neuroprotectoras y antiinflamatorias, y la presentación viene en la ampolla en 50 miligramos por mililitro, o sea, 500 miligramos en 10 mililitros. Genera una anestesia disociativa, efectos psicotrópicos, que bueno, ya todos hemos escuchado hablar, alteración de la memoria, reducción del tiempo de respuesta a estímulos. Es como su mecanismo de acción, es un antagonista no competitivo de los NMDA, más que nada en medular, talámico, límbico y cortical. Interfiere en el flujo aferente sensorial a los centros superiores del sistema nervioso central, afectando las respuestas al dolor y emocional, así como la memoria. Lo que genera esto es una anestesia disociativa, como ya hablamos, entonces interrumpe el paso de las aferencias hacia el sistema nervioso central. Y a su vez tiene efecto en los receptores opioides, que esto también nos importa por el tema de la analgesia. Así que ayuda a propagar su efecto analgésico, disminuye un 30% el uso de analgésicos en el posoperatorio, y bueno, así también tiene receptores adrenérgicos alfa y beta, responsables de los efectos cardiovasculares que tiene esta droga. Es altamente liposoluble, se alcanzan rápido las concentraciones del sistema nervioso central, se une 30% a proteínas plasmáticas, tiene un modelo bicompartimental, a diferencia del tiopental y el propofol, que los dos son tricompartimental, y tiene un inicio de acción a los 60 segundos. El metabolismo por biotransformación hepática, por oxidación, también por lo mismo, como es una droga liposoluble, se genera metabolismo hepático para que sea más soluble y tenga una eliminación renal. El metabolito que genera este metabolismo es la norketamina, que tiene una potencia mucho más inferior a la ketamina, que es del 20%, y tiene una semidía de eliminación de 2 a 3 horas. En el sistema nervioso central, como ya hablamos, genera una anestesia disociativa y una hipnosis, produce el estado cataléptico. No sé si todos han estado en alguna cirugía que han hecho con ketamina. El paciente está con los ojos abiertos, se mueve, o sea, me hicieron verle el nistagmo lateral que tenía ese paciente en el que yo estuve. Tiene conservados los reflejos corneal, fotomotor, oxígeno, de deglución. El paciente parece que está despierto, pero no, está en un estado cataléptico y tiene una anestesia disociativa. En cuanto a la analgesia, tiene un inicio de acción de 30 a 60 segundos, un pico de acción máxima al minuto, y dura 10 a 15 minutos. Y tiene una orientación completa de 15 a 30 minutos. Orientación completa, estoy hablando de que el paciente está bien a los 15 a 30 minutos. En el sistema nervioso central, el principal sitio es el sistema tálamo cortical. Junto con las benzodiazepinas prolonga el efecto hipnótico, aumenta el flujo sanguíneo cerebral, aumenta la PIC. Esto es importante porque hay que tener cuidado en pacientes neurocríticos o pacientes con lesión ocupante de espacio, y te aumenta el consumo de oxígeno cerebral. Las reacciones de emergencia son frecuentes, son entre el 30 al 50%. Los pacientes tienen sueños reales, experiencias extracorpóreas, ilusiones, excitación, euforia, miedo. Aparece en la primera hora de la recuperación, y para evitar esto o atenuarlo se podrían usar las benzodiazepinas. Hay que tener especial cuidado en los pacientes psiquiátricos, pero esto no es una contraindicación como muchas veces se cree, pero sí habría que tener cuidado. En cuanto al sistema respiratorio, no altera la respuesta al dióxido y preserva la presión arterial de oxígeno. Aumenta el volumen minuto, se pueden observar apneas, más que nada con inyecciones rápidas. Luego de un bolo de 2 miligramos kilo hay una disminución transitoria de 1 a 3 minutos de la frecuencia respiratoria, que luego aumenta.
Aumenta el tono de los músculos respiratorios y la contractilidad del diafragma, y es relajante del músculo liso bronquial, útiles en asmáticos, como ya dije anteriormente, pero tenemos el problema que también aumenta la salivación, así que una de cal y una de arena, como que está bueno, pero también nos aumenta las secreciones y deberíamos tener cuidado. Se podría agregar unos minutos antes atropina. En cuanto a efecto cardiovascular, la ketamina parece estimular el sistema nervioso simpático, conduciendo a un gasto cardíaco aumentado, taquicardia y presión arterial elevada. Lo que hace la ketamina más que nada es inhibir la recaptación de catecolaminas y estimular también un poco el simpático, de las dos maneras. No está bien descrito cuál es en sí el mecanismo de acción. Aumenta el consumo de oxígeno miocárdico por este motivo, y no se debería usar en aneurismas vasculares, y hay que tener cuidado con cardiopatía isquémica. Otros efectos tienen propiedades antiinflamatorias e inmunomoduladoras, que esto le vendría bien a pacientes con sepsis, y también incrementa el tono muscular, la glucosa sanguínea, los niveles de cortisol y la prolactina plasmática. En cuanto a las dosis, tenemos la dosis inductora de 0,5 a 2 miligramos kilo, que habitualmente nosotros utilizamos de 1 a 1,5. Cuando nosotros rotamos por emergento, ellos directamente hacían con 2 miligramos kilo a todos los pacientes adultos. Y en niños aumenta a 3 miligramos kilo. En cuanto a dosis analgésica preventiva y neuroprotectora, es menor, de 0,1 a 0,25 miligramos kilo. Y ahí está. Y dosis de carga en infusión continua de 0,3 a 0,5 miligramos kilo. Para hacer un mantenimiento en bomba continua sería 500 miligramos en 500 mililitros en una solución fisiológica a pasar 1 miligramo kilo hora. La anestesia, indicaciones: anestesia en ventilación espontánea, dosis inicial sería de 0,5 a 1 miligramo kilo, y luego un mantenimiento de 2,5 miligramos kilo hora. En ventilación controlada, sin morfínicos o derivados de la morfina, en asociación con ketamina, la ketamina con propofol y curare, se haría 2 miligramos kilo de propofol más 1 miligramo kilo de ketamina para inducción, y el mantenimiento se hace con dosis decrecientes de propofol y con ketamina a razón de 0,3 a 0,5 miligramos kilo hora. Como dije hoy, también se recomienda asociarlo con atropina y con midazolam para tener los efectos psíquicos. Y en cuanto a analgesia, es un antagonista de NMDA que genera una analgesia disociativa, y dosis pequeñas de esta ketamina perioperatoriamente disminuiría el requerimiento de los opioides hasta en un 50%. En cuanto a indicaciones, está indicado para analgesia posoperatoria, dosis analgésicas, antihiperalgésicas, atenúa la tolerancia a las morfinas. Como analgesia preventiva se podría hacer en el intraquirúrgico y previene los dolores crónicos. También para ASA4, excepto los cardiopatía isquémica, por toda la reacción cardíaca que genera por el simpático. Así que paciente con broncoespasmo o compromiso hemodinámico también, taponamiento cardíaco e hipertermia maligna, de indicaciones. En cuanto a contraindicaciones, pacientes con pique elevada y lesión ocupante del encéfalo, que eso también ya lo adelanté hoy, porque aumenta la PIC. Lesiones oculares abiertas y enfermedades oftalmológicas tampoco. Cuidado, hay que tener cuidado también en la cardiopatía isquémica y en los aneurismas vasculares, enfermedades psiquiátricas relativa, hipertensión, preeclampsia y eclampsia, y también la porfiria aguda. Bueno, Mati, pasamos. ¿puedo interrumpir un segundo? Sí. Yo no sé, yo lo que recuerdo, lo leí hace un par, esto de ketamina, pero con respecto a lo de la hemodinamia, yo no sé si alguien conoce lo contrario que me diga, pero hasta donde yo tengo entendido, la ketamina per se es un vasodilatador. Es decir, que la ketamina per se, actuando sobre el músculo liso, bajaría la tensión arterial. Ahora, lo que hace es eso de liberar las catecolaminas. En un paciente que, por ejemplo, está en un shock tardío, viste, que te llega ya desangrado y con muy mal estado hemodinámico, en el cual ya no está taquicárdico, es decir, que nosotros suponemos que ya no tiene más catecolaminas circulantes porque se han utilizado.
no sería la indicación de la ketamina. Sería la ketamina en los pacientes esos que están inestables, pero que todavía están con una frecuencia cardíaca alta, que suponés que está en una fase temprana del shock. No sé si, capaz me estoy equivocando. Perdón que no lo dije, sí, porque en pacientes en shock o en pacientes politraumatizados, podés usar la ketamina, pero dependiendo del tiempo, porque inhibe la recaptación de catecolaminas. Y si pasó mucho tiempo, suponemos que el paciente ya no tiene catecolaminas y no haría ese efecto simpático. Se debería utilizar en los primeros momentos del trauma. Exacto. No lo expliqué, perdón, pero sí, es así como decís, Laucha. Sí. En cambio, si llega un paciente que ya no tiene catecolaminas, pones ketamina, empeoraría la situación. Claro. Lo mismo que No puso sé si María, algo más. que en sí la keta es un depresor miocárdico, ¿sí? El tema que aumenta la frecuencia y aumenta el trabajo cardíaco y el consumo metabólico de oxígeno es porque al liberar esa cantidad de catecolaminas genera un estrés sobre ese corazón. Pero en sí, si no tuviera el efecto sobre las catecolaminas, sería vasodilatador, como dijo Laucha, y miocárdico, un depresor miocárdico, como dijo María. Por eso Y es clave saber en qué momento usar la keta y en qué momento no usarla, porque por ahí puedes usar eso a tu favor en un shock temprano, como dijo Laucha, pero si lo agarras tarde a ese shock, con esa keta más que nada lo vas a perjudicar. Claro. ¿Qué ibas a decir, Laucha? no, hay una cosita más que es una boludez, pero lo que se dice, viste que es neuroprotectora la keta. Bueno, la keta es neuroprotectora, pero a dosis bajas, ¿sí? Por los canales del calcio y NMDA. A dosis altas lo que hace es aumentar la actividad eléctrica del cerebro, aumentando el consumo metabólico de oxígeno a nivel cerebral. Entonces, a dosis de inducción no sería protectora y a dosis bajas, sí. Nada, una boludez, pero lo van a dar con Prosi después. Sí. Gracias, Laucha. Bueno, y el último de los fármacos que me tocaba dar es el midazolam. El midazolam es una benzodiazepina de acción corta, es liposoluble en el organismo. Sitio de acción es del GABA también, aumenta la frecuencia de apertura de estos canales, hace que ingrese más clore y hiperpolarización de la célula y disminución de potencial de acción, potencial eléctrico. La acción es depresión selectiva, subcortical, de hipotálamo, el SARA y el sistema límbico, a diferencia de los otros, que los otros no son selectivos. Genera distintos efectos, dosis dependiente y dosis independiente. Los dosis dependientes van a ser la ansiólisis, la sedación y la hipnosis, y dosis independiente va a ser la efecto anticonvulsivante, miorrelajante y la amnesia anterógrada. Tiene gran variabilidad interpersonal de cómo, dependiendo de la dosis, cómo interactúa en cada paciente, y la ampolla viene de 15 miligramos en 3 mililitros. Este también, al igual que la ketamina, en cuanto a su farmacocinética, es de un modelo bicompartimental. Tiene un clearance de 6 a 11 miligramos kilo minuto. Se metaboliza en el hígado, se elimina en riñón. También lo mismo que hablamos hoy, se lo hace más hidrosoluble para poder eliminarlo por riñón. Tiene alta fijación a proteínas y alto volumen de distribución. Tiene un inicio de acción que es a los 2-3 minutos, que por eso no lo utilizamos como inductor, porque tiene ese periodo de latencia que tarda de 2 a 3 minutos para hacer una inducción, pero se podría utilizar en pacientes muy ancianos o viejitos, en los cuales te tomes el tiempo para generar esta inducción. Tiene un pico a los 15-20 minutos y una duración de 45 minutos. En cuanto a la farmacodinámica, el sistema nervioso central es hipnótico, sedante, amnésico, anticonvulsivante, ansiolítico y relajante muscular. Más que nada los efectos que comenté recién. En respiratorio puede generar apneas, dosis dependiente, y si se suma más que nada a opioides, por el sinergismo que genera. Efectos cardiovasculares son escasos, pero puede disminuir un poco la tensión arterial, que no es significativa. En cuanto a sus usos, generalmente para sedación, en premedicación preoperatoria, en intervenciones con anestesia regional o local, para el posoperatorio, ansiolítico para generar amnesia o anticonvulsivante.
Se puede utilizar en sedación maternal a dosis muy bajas de 0,02 miligramos kilo, asociado también a fentanilo, se puede utilizar de 1 gama kilo, y no reduciría el Apgar del nene al momento del nacimiento, no generaría efectos sobre el bebé. La dosis test, que esto ya lo hemos hablado mucho en quirófano con distintos de los chicos, la dosis test nosotros aplicaríamos 0,04 miligramos kilo y evaluaríamos la respuesta del paciente y vemos qué genera en el paciente, si ansiólisis, sedación o hipnosis, y depende de lo que genere, completamos a 0,2 miligramos kilo o a 0,15 miligramos kilo o a 0,1 miligramos kilo, dependiendo de lo que haya generado en el paciente. Tiene el flumazenil como reversor, que es un antagonista competitivo a nivel de los receptores de benzodiazepina, que tiempo medio de acción es de 30 a 60 minutos, permite recuperar la conciencia y diagnosticar intoxicaciones, por ahí cuando... lo vimos mucho en Emergento, por ahí cuando llegaba un paciente que no sabíamos qué tenía, le pasaban flumazenil y veíamos si respondía el paciente y veíamos si estaba intoxicado o no. Bueno, como dice ahí, si no responde a la administración hay que pensar en otra causa. Se pueden utilizar otros reversores para ver otras cosas. Elimina la amnesia anterógrada y la sedación residual para el alta precoz. Cuando necesitamos que el paciente se vaya de alta, lo podríamos dar flumazenil. Y la ampolla viene de 0,5 miligramos en 5 mililitros, y la dosis que nosotros haríamos es de 0,2 miligramos, cada uno 2 minutos, y tenemos un máximo de 3 miligramos. El diagnóstico de glaucoma lo haríamos de 0,5 miligramos hasta 3 miligramos, que no responde al paciente. Y acá tenemos, ya casi termina esto, puse 2 cuadritos que encontré, comparativo. Este cuadrito es de más que nada de la presentación de las ampollas, que es lo que ya hablamos, el efecto que genera, lo puse más que nada para que quede por si alguno de los chicos quiere repasar de esta clase, y el metabolismo que tiene. Y luego tenemos este cuadrito, que este cuadrito es comparativo de los efectos que produce en cuanto a cardiovascular, respiratorio y cerebral. Entonces acá tenemos, por ejemplo, el tiopental, que aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial media. En cuanto al respiratorio, disminuye lo respiratorio y no es disminuye la broncodilatación. Y en cuanto a la cerebral, los parámetros que evalúa también, que compara, son el flujo sanguíneo cerebral, el consumo de oxígeno cerebral y la presión intracraneal. Que de todos estos, la ketamina es la que me aumenta el flujo sanguíneo cerebral, el consumo de oxígeno cerebral, y me aumenta la PIC, que es lo que teníamos que tener cuidado en pacientes que ven con una lesión ocupante de espacio cerebral. Bueno, la ketamina acá tengo también, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial media por el tema de las catecolaminas y el sistema nervioso simpático. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, duda. No sé si. ¿Qué les pareció? Alta clase, amigo. Muy buena, Mati. Por ahí Bueno, tiene Mati. mucha dosis, y hablé mucho de dosis, pero era necesario que las vayamos conociendo y las vayamos aplicando. ¿Se Hago una escucha, pregunta. gente? Perdón. Sí, Marian. ¿Querías preguntar algo, Lau? No, general para los chicos, que por ahí está bueno, que no sé si lo dijo Mati del MIDA, ¿qué paciente por ahí elegirían dormir con midazolam? ¿Solo con midazolam o un poquitito de propo, pero con una buena dosis de midazolam? Y un Pacientes paciente ancianos. Sí, que tiene disminución de la función cardíaca. Claro, yo me iría más para la disminución de la función cardíaca. Ancianos puede ser también, lo que pasa es que van a quedar recontra pegados un anciano con una inducción con MIDA. Quizás más en un paciente que está con una baja fracción de eyección. Se dice, como por lo menos en la RESI nosotros lo tenemos como un inductor de lo más cardioestable que tenemos, pues el etomidato no lo tenemos muy presente.
Exacto, el letomidato sería como la droga indicada para todo paciente cardiópata, pero como nosotros no lo tenemos, solemos utilizar el midazolam, que dentro de las posibilidades que tenemos es el más cardioestable. Y lo ayudamos para no tener tanto tiempo de latencias, como dijo Laucha. Hacemos un poco de bastante mida, con bastante fenta, y un toquecito de propofol, lo mínimo indispensable que necesitemos para ese paciente, para que la respuesta hemodinámica durante la inducción sea la menor posible. Bien. Y no quedarnos tan pegados, porque claramente el MIDA después tiene su tiempo mucho mayor al resto de los inductores. Bien, gracias. No. Y ahora, Bien, a los fines prácticos, la dosis esta de mantenimiento de que decimos de 25 a 75 gamma para la sedación con el propofol, Sí. ¿cómo la preparamos? Porque para hacer 25 a 75 gamma necesita una bomba. Muchas veces se ve en el quirófano que no se usa una bomba y se pone directamente un macrogotero y ya. Sí. podés calcularlo, acordate que 1 mililitro, ¿cuántas gotas son? 60, De un macro 60. gotero. 20 gotas. 20 gotas, 20. o sea, podrías calcular igual que calculás con una bomba y después tenés que hacer la gronchada que hacemos nosotros de contar la gota con un reloj y más o menos calcular cuántas gotas pasan, ponerle en 30 segundos. Si eso lo llevas a 2, sería 1 minuto y más o menos calcularle cuántos mililitros le estás haciendo. Técnicamente se puede, es una gronchada, pero técnicamente se puede. En Esa es la gastro, pregunta yo con técnica, algunos que han ido conmigo lo hemos hecho y los pacientes andan bien. No es lo ideal, pero en la vieja escuela que ustedes no vieron, nosotros cuando entramos como R1, el REMI también era con gotas. No había guías de bomba en su momento y el REMI nosotros lo empezamos a perfundir a goteo. Después se incorporó la bomba y bueno, por suerte fue mejor. Y por bomba van a ver que ahorran mucho más REMI que haciéndolo a goteo. Obviamente en goteo uno en general sobredosifica, pero bueno, es lo que hay. y en general, ¿cómo la preparamos a la dilución? ¿Una ampolla de propofol en cuántos mililitros fisiológicos? Depende lo que quieras preparar. Depende cuánto dure el procedimiento también. Fíjense que ahora en teoría va a faltar propo en la provincia, o sea, la idea es tratar de escatimar todo el propo que se pueda. Ustedes tendrían que calcular más o menos cuánto volumen de propo necesitan. Ponele, si vas a sedar una punción de traumato, esas punciones que hacen en el último turno, que en general duran media hora menos, habría que calcular el volumen, pero con una ampolla diluida en 200, ponele para que te quede 1 miligramo mililitro a perfundir, más o menos deberías arreglarte. En Bien. cambio, si vas a estar en un procedimiento que va a ser mucho más largo, vas a necesitar más, capaz 2 ampollas en 400 para que te quede 1 miligramo mililitro y a partir de esa madre calcular cuánto Claro. le vas a perfundir. Y también tenés que ver qué tipo de paciente vas a dormir, porque no es lo mismo hacerle una sedación, no sé, a Romy, que es súper chiquita, que hacerle una sedación a Juanjo o a Marcos, que son gigantes. Entonces, claramente en ellos vas a necesitar mucho más y por más que el procedimiento sea corto, vas a necesitar más dosis. ¿Entendés? Genial. Y la dilución esa de ketamina que te queda 1 miligramo mililitro, ¿es para hacer un mantenimiento de qué? De una analgesia. Cuando estábamos en terapia ingresó un paciente quemado y al paciente lo curaban despierto, que se notaba que el paciente tenía fascia de dolor todo el tiempo y en un momento la chica de farmacia que justo estaba en el pase propuso hacerle esa dilución al paciente y después a la brevedad nos fuimos de terapia y no sé qué sucedía con eso. Pero que yo recuerde querían hacer eso, poner una ampolla de keta en 500 de fisio y usar algún tipo de mantenimiento para la analgesia durante el proceso que curaban al paciente con ketamina. No, eso sería más un procedimiento anestésico que analgésico, porque las dosis analgésicas de la queta son más bajas. Bien, o sea que es para mantener la hipnosis del paciente.
Sí, la hipnosis con la ketamina es Estado rara. catalético. Claro, exacto. O sea, no es una hipnosis realmente. Genial. Pero sí te das una anestesia prácticamente, porque la keta es muy, muy analgésica. Vos fíjate que las dosis que les hacemos a los pacientes en cirugías grandes son de 0,15 a 0,25 miligramos kilo de carga y lo mismo más o menos de mantenimiento. Para hacer dosis analgésicas o sea, cuando la anestesia la estamos manteniendo por otro lado, con Remi, con sebo y demás, solo para usándola como dosis analgésica. Entonces, si vos le haces 1 miligramo kilo, es un mantenimiento de una anestesia en realidad. Bien, genial. Que en realidad el Una última procedimiento pregunta. para el que vos lo querés, casi que necesitas anestesia porque al quemado le duele mucho. Si yo le hago 0,25 miligramos de keta al quemado, nada. Bien, genial. Y hago una última pregunta y ya no molesto. Cuando nosotros hablamos del peso magro de los pacientes, por ahí lo calculamos para el REMI, pero no lo usamos para la NORA, ¿en qué nos basamos en eso? ¿En la distribución del fármaco? Si es tricompartimental, bicompartimental y todo eso. Exactamente. Bien, y si sería tricompartimental, le tenemos que prestar atención y hacer el peso magro. No, perdón, al revés, hacer el peso total y no el peso magro. Y si fuera bicompartimental, hacer solo el peso magro. Claro. Genial. No pregunto más nada, gracias. No, pero no. Está bien, no pasa nada. La idea es que se saquen las dudas acá. Bueno, Mati, muy buena la clase. Como paréntesis al margen, ahí cuando hablaste de los barbitúricos, dijiste que la neuroprotección era mediada por calcio. Acuérdense que ese es el mecanismo de la ketamina. Los barbitúricos fundamentalmente neuroprotegen por disminuir el consumo de oxígeno. Acuérdense esa diferencia, pues es importante, porque el mecanismo de acción es distinto. Tengan en cuenta que los van a ver mucho con el Propofol, los pacientes que están bloqueados, sobre todo la gente grande, guarda con eso, ¿sí? Porque el tipo ya tiene casi muerto el simpático por el betabloqueante que tiene puesto, y si encima yo le hago propo encima, que es cardiodepresor, se van al pasto mal, y piensen que están betabloqueados, o sea que si ustedes usan un simpático mimético, gran parte del simpático mimético también va a estar bloqueado por el efecto de ese fármaco, ¿sí? Así que guarda con eso. Por ahí en ese paciente conviene ponerle ya de entrada una norita baja o algo que tenga efecto alfa 1, como para que no se vayan mucho al pasto, ¿sí? Después, para que piensen nomás, pero les va a pasar cuando se queden solos, supónganse que el R2 se fue a hacer una anestesia enfrente porque está la guardia explotada y quedaron solos con un paciente de cirugía con la panza abierta, sí, una mediana, la que se les ocurra, y el tipo empieza a toser, a moverse, se sale el chinchu todo afuera de la panza, un horror, y todos los de cirugía los van a mirar ustedes automáticamente. ¿Qué droga de la mesa ya estarían manoteando y le estarían haciendo al paciente? No importa la dosis, pero ¿qué droga de las que vieron es la que tienen que agarrar sí o sí? No hay mucha. Fenta. Propo. Bien, propo. Hay que dormirlo, sí, hay que dormirlo y hacerle inconsciencia rápido en 20-40 segundos. Yo sé que el propo lo tumba. Si tuviera tiopental, le podría ser tiopental, sí, pero en general no lo tenemos diluido y lo que tenemos es el propo, ¿sí? ¿Podría ser Lemida? Sí, pero el Mida tarda 2-3 minutos. O sea, el tipo va a seguir tosiendo y escupiendo chinchu por 2-3 minutos. O sea, la droga de elección para dormirlo rápido es el propo. O sea, si ven que el paciente empieza a toser, o si ven que por ahí van a ver que empieza a mover las manos o los pies sin que nadie se dé cuenta, le hacen un bolito de propo y a partir de ahí empiezan a cambiar el sebo, el Remi, ven que no se tape la vía y que no esté yendo el Remi. Pero la droga que tienen que hacer si el paciente ya está ahí border y por emersionar, si se quiere, o despertarse, es el propo, ¿sí? Eso no lo duden. ¿Saben si la keta, Bien, no sé gracias. si lo dijeron, yo no lo escuché, si la keta la pueden hacer en una raki? La pregunta es, ¿se puede o no se puede? ¿Es sí o no? Es simple, Sí, 50-50. tenía indicación intratecal. Bien. ¿Se puede? Sí. ¿La keta que tenemos nosotros se puede usar en raki? Creo que yo leí no está aprobada, creo, para Raki.
Bien, la que tenemos nosotros tiene no me sale un diluyente, pero no es un excipiente que es neurotóxico. Así que la queta que van a encontrar en todos lados, acá en Argentina por lo menos, en casi todos los lados, no es apta para uso en raki, pero sépanse que es un adyuvante para la raki, se puede usar, ¿sí? Si uno tuviera la queta que se puede usar. Acuérdense que dijeron hoy de la queta son dos isómeros, ¿sí? El S y el R, ¿sí? El S es el positivo y el R es el negativo. El S es la queta que sirve, ¿sí? De hecho, en Estados Unidos por ahí van a leer que hay una queta que la tienen queta pura, que es solo queta S. Acuérdense que la queta, la forma S, es la ideal porque es la más inductora, la más analgésica y la menos cardiodepresora. La queta que usamos nosotros es miti-miti. Miti que tiene todos los efectos buenos y miti que tiene todos los efectos malos. ¿Sí? En cuanto al MIDA, que hoy dijeron el hombre añoso y demás, tengan cuidado, no sé si alguna vez le pasó, a los que somos más viejos seguramente alguna vez nos pasó. Benzodiazepinas en la gente grande guarda, y sobre todo si son tipo ambulatorios que se van el mismo día, porque esta puede dar algo de delirio, sobre todo en la gente muy grande. ¿Sí? Y eso es un dolor de huevo, por el tipo que se iba la misma tarde, capaz que se tiene que quedar internado, hay que pedir interconsulta con neuro, lo que sea, por el viejo medio empieza a delirar, y es un garrón. ¿Sí? Acuérdense que las benzodiazepinas pueden dar cierto delirio, sobre todo en gente grande. ¿Sí? Por eso, sobre todo, si es un procedimiento medio tonto, como puede ser una punción ósea de lo que sea, traten de no usar MIDA. ¿Sí? Traten de usar Propo, Fenta, drogas que se metabolizan rápido y que el paciente no tiene mucho deterioro residual. ¿Sí? En cuanto al MIDA, guarda también con los procedimientos ambulatorios. ¿Sí? Yo confieso que en gastro en general lo uso, pues las gastros nuestras duran 1 hora y media o más. Las punciones de trauma, todas las extracciones de material de osteosíntesis, las hacemos, también suelen durar bastante. Pero acuérdense que el MIDA no es muy recomendable para todo lo que es ambulatorio, ¿sí? Pues suele dar cierta astenia residual. Algunos se tiene que haber tomado antes de rendir un clona, un ribotril, lo que sea, y si lo tomaron van a ver que tienen como un cansancio raro, una sensación rara, que no está buena para lo que es la anestesia ambulatoria, ¿sí? Que el paciente le hacen la anestesia y se va al toque o al ratito que ustedes lo anestesian. ¿Sí? Pero bueno, sépanse que se puede usar, y como estamos en un hospital escuela y en general los procedimientos duran demasiado, no está tan mal. ¿Sí? Pero bueno, en teoría en ambulatorio el MIDA es medio polémico. No mucho más, gente. No sé si quieren agregar algo, ¿les queda alguna duda? Está bien, gracias. Me parece que todos los que están en la red del hospital se les colgó el internet. Uf. Puede ser, sí, pues desaparecieron un montón de personas de golpe. Y bueno, igual ya más o menos era eso la clase. Sí, no hay mucho más que agregar. Genial, gracias, chicos. Nos vemos. Chao, hasta luego.